Que nosotros podamos mirar también a los demás. Y ahorita vamos a hablar de esto porque el tema lo menciona. Recuerden que estábamos hablando de la importancia del silencio para el encuentro con Jesús. Y nos dice, según la Madre Teresa de Calcuta, tremenda santa, la que mencionan aquí. Y las primeras cosas que nos decía es que no podemos entrar inmediatamente a la presencia de Dios sin una experiencia de un silencio que es interior y exterior. Ay, Dios mío, ya nos hizo pensar esto. Sí. Estamos con ruidos internos y externos. Por ambos lados estamos siendo, ¿verdad? Distraídos por ambas cosas. Lo interior por las cosas que dejamos que el enemigo nos vaya cerrando, ¿verdad? Nuestro corazón y poniéndonos duro. Y en lo exterior de tanto ruido, tantas cosas que nosotros escuchamos, nosotros no damos ese espacio para el Señor, para poder, ¿verdad?, estar en ese tiempo en silencio y dejar que Él nos hable a nosotros y que nos vaya moldeando poco a poco. Bueno, se le hace difícil a cada persona, ¿verdad? Apagar esos silencios, ya sea adulto, ya sea la mujer, el esposo, y ya no digamos el adolescente, el joven que está lleno de música, de tanta música nueva que sale hoy, quizás con una letra un poco disparatada, chueca, ¿no? Pero yo creo que a todos se nos hace difícil. Por eso nos ponía un ejemplo aquí en el tema. Resulta difícil predicar cuando no se sabe cómo hacerlo, dice, pero debemos animarnos a predicar. El primer medio que debemos emplear es el silencio. Yo me pongo a pensar, si usted cuando ya fue a trabajar 8, 10, 12 horas, llega a casa y ya hay personas que van directo a encender la televisión. Directo a seguir escuchando ruido. Más ruido. Más ruido, sí. Y esto es un momento para podernos realmente nosotros también identificar, ¿verdad?, que el significado del silencio de Jesús es un sacrificio por amor que Él hace para nosotros. Ese es el mero sentido del silencio de Jesús. Está un pequeño anécdota de un joven que dice que ese joven le pedía mucho al Señor y le decía: Señor, yo quiero ver como tú, Señor, yo quiero hablar como tú, Señor, yo quiero actuar como tú, pero en realidad ese joven no sabía lo que estaba pidiendo, porque nosotros cuántas veces estamos hablando a veces del silencio. El silencio tal vez podemos decir solo cállate y solamente es eso, pero en realidad esa palabra es muy grande, porque Jesús es el modelo que nos enseña que incluso yendo al camino al Calvario Él no decía nada. Pues este joven dice que iba y el Señor dice que le permitió que estuviera crucificado también, pero con un compromiso que no dijera absolutamente nada, como Jesús. Entonces, estando él ahí, dice que llega un hombre rico y se le cae una billetera llena de dinero. Y llega un pobre también y el pobre la encuentra. Y estaba el hombre crucificado en vez de Jesús, pero él no tenía derecho de hablar. En ese momento dice que el joven que era pobre encontró ese dinero y él lo necesitaba para ayudar a una persona que estaba enferma. Y dice que en los tiempos de antes los que tenían dinero era para poder comprar la inocencia de una persona, de alguna joven o cosas así. Y dice que cuando ese hombre regresó a querer regañar que dame mi billetera porque la había encontrado supuestamente él, y entonces tuvo que hablar el crucificado y decir, hey, le pareció injusto eso, y dice, dásela. Y de repente lo baja Jesús a esa persona y es que le dice, te dije que no hablaras. Y entonces le dice, ¿sabes por qué lo hice? Porque me pareció injusto. Y le dice Jesús que él por amor, él se queda callado, porque le dice, ¿sabes por qué lo hice? Porque ese hombre con ese dinero iba a ir a comprometer la inocencia de una niña, de una persona, comprar una inocencia, y el otro la necesitaba. Entonces Jesús es bien justo en ese sentido, y eso es una enseñanza para nosotros también, ¿verdad? De que a veces también necesitamos estar pues en silencio, ¿verdad? Para escuchar la voz interior de Jesús. Sí, porque podemos callarnos de lo que hablamos que es tan bueno, estar en el silencio. Y también con la vista, también es otra cosa que nos puede llevar también al pecado, ¿verdad? Porque estar viendo cosas que no debemos, por eso a veces no sabemos lo que pedimos. Sí. No, y ver a Jesús en el otro cuando estamos en silencio,
Sí. Vamos a aprender a ver a Jesús en el otro con nuestra mirada, con nuestros ojos. Como decía la alabanza, como nos mira Jesús, Como nos mira. con ternura y compasión. Mientras tanto, nuestra vista a veces va más dirigida al pecado, al que me mira mal lo tengo que andar bien chequeadito, bien en línea, porque si no, un descuido y algo pasa. Entonces, vivir en la sospecha y no tener tranquilo tus pensamientos, no puedes ser feliz. Sí, otro silencio también que podemos aplicar para esto es el silencio de la mente, ¿verdad? La mente, nosotros cómo trabajamos con tantas cosas en suposiciones, que tal vez algún hermano no me saludó, no me habló, y luego empezamos a hacer imaginaciones nosotros, y esas son acechanzas del enemigo, porque el enemigo es división. Entonces, si tenemos ese silencio de lo que es el pensamiento también, de mejor pensar en Jesús, pensar cómo actuaría Jesús en ese momento, nosotros tuviéramos más compasión por nuestros hermanos, y nos evitaríamos a lo mejor de hacer algún pecado, de juzgar o pensar, este hermano no me saluda, ¿qué tiene? Claro, también nosotros mismos podernos autodestruirnos. Exacto. Por la culpa, por el pasado, son ruidos que andan quizás ahí molestándote constantemente, guardando resentimientos. Hay gente que se culpa de cosas que pasaron hace 10, 15 años. Exacto. Y no han podido sanar. Y viven así. Ese ruido les está ganando vivir. Exacto. En una paz interior que hace falta, que esa la necesita de parte de Dios. Necesitas abrir el corazón para que Dios llene ese vacío. Y que solamente Dios puede dar esa paz interior. También tenemos un gran ejemplo de nuestra Madre Santísima, que también mantuvo el silencio también, y estuvo al pie de Jesús también, y eso es algo que también es un ejemplo para nosotros, tener el silencio que mantuvo nuestra Madre Santísima, y ella conservaba todas las cosas que le pasaban, pero ella las guardaba en su corazón también por amor a su Hijo. Claro, y eso dice que la aproximaba al Señor. Sí. Hay momentos donde uno hace más bien quedándose callado que hablando. Sí, porque a veces una palabra lo compromete a uno y ya no es lo que dijo, sino que es otra cosa. Eso es muy, muy cierto, porque hay cosas que uno dice y hay otra cosa que el otro entiende. El otro entiende otra cosa. Sí, pero no, definitivamente. Pues bueno, hermanito mío, piensa tú a qué le vas a bajar. Al interior, al exterior. ¿Cuál es el silencio que más necesitas en tu interior? Quizás porque no estás orando mucho, no estás haciendo los silencios. Hay gente que no tiene 5 o 10 minutos, pero está tranquilo, siempre están haciendo algo, siempre están apurados, van de un lado para otro, están de aquí, y incluso hasta, aunque fuera orando, terminamos de escuchar una prédica, vamos al rosario, otra cosa. Entonces, necesitamos ese espacio de tranquilidad. No, y nos vamos acostumbrando a vivir con ese ruido. Sí. Prendemos la televisión, tal vez está en la cocina, pero si no oye ese ruido, no está bien, tiene que oírse algo. Quizás siente soledad. Sí, a lo mejor, pero es importante mantener el silencio de la vista, del corazón, de la mente, para poder dejar que el Señor, escuchar lo que el Señor, ¿verdad?, nos quiere decir a través del silencio, porque a través del silencio Jesús, cuando hablaba con su Padre, Él se iba a lo más alto de las montañas, Él se alejaba, y así mismo también nosotros tenemos que alejarnos del ruido para dejar que Dios obre en la vida de cada uno de nosotros. Y con tantas distracciones que hay ahora, que hay gente que enciende la televisión y el radio a la vez. Dos cosas. Llega al carro, lo mismo. Imagínate que tú estás escuchando un ruido de la televisión y a veces estás en el teléfono. Bueno, a mí me ha pasado. Solo hay algo que podemos perdonar si están escuchando el programa de Regreso a Casa. No, porque ahorita no cuenta. Ahorita están, ahorita ya estamos. Pero esta hora todavía. Bueno, pues si escuchan la repetición más al rato. Ay, este hermano, de verdad que... Mire, hermano, usted bájele al ruido. No, digo yo, la gente que vive en silencio, en meditación, la que dedica tiempo para reflexionar, esa gente son personas de oración que buscan no solo decirle al Señor tanta habladería, ¿verdad? Porque uno a veces, Señor, dame, Señor, te pido, Señor, gracias, y seguimos el cuento y nunca hacemos ese silencio para decirle, Señor, gracias, estoy aquí. Exacto. Ante tu presencia. Y hay algo más maravilloso que el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad? Desde que el Señor ya sabe lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?
pero a veces toda la palabrería de que solo pedimos, o a veces también pedimos también por el hermano, por nuestra familia, pero a veces nos olvidamos de nosotros mismos también. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque nosotros somos la base, el Espíritu Santo está en nosotros y necesitamos también pedirle la gracia que nos dé su amor para también nosotros reflejarlo a los demás. Claro, y especialmente mi hermano, tú que estás ahí escuchando en el otro lado, piensa por un momento, Cuaresma, a veces solo decimos que ya estamos llegando a la Semana Mayor, el Lunes Santo, Martes Santo, entonces ya vamos diciendo, pues vamos a ir entrando a lo que es lo bonito. No, toda la Cuaresma tiene que ser una preparación de silencio, de meditación, de oración. ¿Cómo voy a entrar en acompañar a Jesús en este sufrimiento que lo entregó su vida por nosotros? Amén. ¿Cómo voy a acompañar en oración, en silencio, en la lectura de la palabra? ¿Qué vas a hacer para bajarle a esos ruidos del mundo? Amén. ¿Qué vas a hacer? Sí. Hay que preguntarnos, ¿qué vamos a hacer para bajarle a esos ruidos del mundo? Tenemos que hacer algunos cambios en nuestra vida, ¿verdad? Hacer ese ayuno al tiempo que nos manda la Sagrada Escritura y la Iglesia nos manda que nosotros nos mantengamos en ayuno y nos podemos abstener de hacer tantas cosas, ¿verdad? Que no son gratas a Dios. Sí, pues bueno, mi hermanito, tú que estás ahí, ya sabes, sigue conectadito, entremos también en ese momento, haz tu espacio en casa el día de hoy, no espere que pasen los días, no espere que llegue Viernes Santo, desde hoy o desde días atrás deberías de ya venir practicando eso. Voy a hacer un momento de silencio, de lectura de la palabra, y tienes que tener algo que vas a hacer durante estos 40 días. Propósitos queremos, ¿va? Eso, así mismo, que se vean las acciones. Amén. Continuamos aquí en el programa de Regreso a Casa. ¿Por qué ayudas al Ministerio Radial de la Renovación?